Hola, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar un Buenos ratito días. más. Buenos días, yo estoy lista. Y bueno, vamos a esperar un ratito. Me ¿Ya conecté un está bien? poquito antes, pero Ah, no, vamos a sí. comenzar como las 9:05, 9:10 por ahí. Miro para arriba. ¿Cómo estuvo su Yo, día? ¿Cómo está? eh, ¿Cuántas personas hay o puedo hablar yo ahora? Hable nomás, sí. Todos Ah, ya. podemos hablar. Yo estoy lista para irme al gimnasio. A las 9:30 voy caminando, pero voy a ir escuchándolas, porque no Ah, puedo parar el gimnasio, ¿ya? ya. Necesito hacer ejercicio, estuve enferma, bajé de peso, entonces tengo que afirmarme un poquito. Ya. ¿Y qué Y gimnasia? con el profesor Cristian es baile entretenido. Es para coordinar, para mantenernos en forma, para poder, bueno, más que nada ponernos, estar activas. Ya, sí. Sí, igual entretenido, igual Sí, es entretenido. muy bueno. No, y es muy bueno porque igual nos hace movernos y coordinar, que muchas personas no logran hacerlo. Yo Sí, todavía puedo, ya. pero es muy importante. Bueno, Está y vamos, hablando otra señora, apareció, ¿no? no, todavía está la señora Blanca, usted, la señora Rosita, pues vamos a esperar un ratito más. Yo no he tenido tiempo de abrir los links que mandó, que parece que eran muy buenos porque los pinché así nomás, de relajaciones, de ¿Ya? ejercicio, pero los voy a hacer y los voy a implementar. Y tengo una hermana que me pidió, también se los voy a mandar. Sí. De hecho, en la clase anterior yo le puse el audífono a mi mami. Ah, Mi mami dijo, escuché la mitad, pero no importa, mami, le dije yo, cuando podamos vamos a hacer las cositas todas las dos. sí, porque están los audios cuando puedan, igual van a estar las grabaciones, Sí, entonces hay un link para entrar como una página web. sí, no, y ahí tengo yo, en el grupo, no, que, no sé si usted mandó todos los ejercicios, todas esas Sí, cositas se los paso a paso a paso. Manuel y Manuel se los envía a ustedes. Sí, así que pretendo llevarlo a cabo. Sí, sí, es importante, quizás una vez a la semana, por último, dos Ujú. veces, o en la mañana o en la noche, cuando se consideren que sea importante realizarlo. Son Eso. buenos esos ejercicios. Muy bueno, sí, relajan bastante, así que Las meditaciones, esta parte de las actividades para ignorar el estrés. Y todo índole de situaciones también de vida. sí, sí. La señora Blanca se está preparando un cafecito, parece que veo, un ¿Qué nos tecito. convida a todos? Cafecito. Yo me tomo un cafecito antes de empezar. Acá ya hace frío, ya yo soy de Temuco. Ya, yo aquí en Taragante, bueno, ya me duché tempranito, como a las 6 ya estábamos en pie con mi hija ¿Ya? y ya tomamos desayuno, estoy lista para salir a las 9:30, me voy caminando al gimnasio ¿Y en y una hora de mientras tanto, gimnasia? de las 10 a las 11, Ya. pero yo salgo de aquí a las 9:30 porque me voy caminando, me demoro como 15 minutos en llegar al gimnasio. Sí, caminar igual es bueno. Yo decía Sí, la otra vez, igual la persona que no puede hacer deporte, gimnasia, puede hacer caminar. Mi mamá, por sí. ejemplo, tiene artrosis a la rodilla, creo, y no puede hacer ya deporte porque le duele su rodilla a veces. Entonces, ¿qué hacemos? Caminamos. Y lo hace bien. Eh, ¿Sabes tú que yo tengo artrosis también en la rodilla ¿Ya? y en la cadera? Sí, Pero me yo imagino. camino 15 minutos porque aquí a paso rápido, ¿ah? Voy caminando rápido, pero no agitándome, pero paso, uy, a propósito tengo que inhalarme. Y, y después hago gimnasia y ese bailable no te perjudica la pierna ni la cadera. Ah, mira qué Es bueno. como que los motores se calientan. Ya. Una vez le pregunté al doctor por qué, si yo estoy mucho rato parada, me duelen tanto las caderas o las piernas. Ya. Y cuando bailo, puedo bailar toda una noche, todo el día, todo el rato y no me duele nada. Y es Ya. porque si yo estoy parada, el peso de mi cuerpo lo tiene mis rodillas y mis caderas y estoy quieta.
En cambio, si camino, si bailo, tengo todo el cuerpo en función, en movimiento. Entonces no me duele nada, el conjunto. Así que yo creo, se imagina que su mamá no es tan mayor. Y Tiene bueno, 76. yo tengo 65, voy a cumplir este año. Y ahora puedo subir, bajar la escalera. Si bailo, como le digo con el profe, ahí hacemos ejercicio, coordinación y todo eso. Cuando para, alegamos porque queremos seguir, porque los motores se calentaron, entonces dan ganas de seguir moviéndose. ¿Sabes Si qué uno le voy está a más activa, pero si uno está todo el día sentada y camina unas cuadras, se va a cansar, pero bailar o hacer coordinaciones para allá, para acá, mover las piernas, ayuda bastante. A mí me ha ayudado mucho. Le voy a decir Y de eso eso, porque no, cuando y hablan eso de su- sirve para no tullirse, porque ya estamos en una edad que si nos vamos quedando, nos vamos tuyendo y cada vez más lento, menos vamos a poder provecho. Ella, la señora Blanquita. con su cafecito, la señora Blanca. Estoy tomando desayuno recién. Tomando su Provecho. desayuno y escuchar. Gracias. Sí. No, y como le digo, es muy importante eso de hacer gimnasia, estar en movimiento. Sí, en toda la idea es siempre en todas las vidas, todas las etapas, hacer ejercicio, moverse. Sí. Fue bueno eso del baile entretenido, que ¿cuándo nació el baile entretenido? Un par de años atrás, 10 años yo creo que. No, mucho más, porque mi hija, Ya. la chica mía tenía 5 años cuando yo ya participaba, y eso hace más de 30 años. Ya. Íbamos con el profe cuando éramos lolitos y hasta ahora. Ya. Sí, hemos crecido juntos, sí. Sí. Lo hemos seguido siempre. Cuando él hacía clase aquí en el CESPAN nuevo, aquí en Esmeralda, Ya. ahí él ahí empecé yo con él. Y él Ya. ya venía en eso. Mm, Y el profe tiene casi la edad mía, un poquito, un año más yo creo. Más que eso no creo. Qué bueno. No, que le voy a decir, además que le dé la oportunidad a baile entretenido. Sí, que busque uno. ¿Y de dónde son ustedes? De Temuco. Ya, que busque en el consultorio, en el CESPAN, no sé. Y siempre hay en la municipalidad Sí, de sí, para que participa lo haga. del municipio, participa, pero ahora va a participar de actividad o participa de relajación. Le Ya. encanta la de relajación, 2 veces a la semana, y ahora van a empezar con tejidos. Las Ya, también es manualidades. rico. Sí, no, también es rico. O sea, a mí también me gustan esas cosas. Pero el Sí, baile es mejor porque pienso yo, a más a futuro, no quiero estar ahí sin poder moverme. sí, sí. Mi mamá está como que a veces le cuesta, entonces quizás de repente no moverse tanto, pero hacer un poco Claro, menos. no, si son bailes fáciles, no es saltos, nada de saltos porque no podemos hacerlo por la condición de la No, artrosis. sí, no. Es solo, a ver, ponte tú una bachata, de repente el profe hace movimientos de brazo, de pierna, Ya. moviendo las caderas, pero son cosas suaves y bonitas y entretiene. Igual las cumbias pone la Celia Cruz y también hacemos coordinación con la Celia Cruz, que es muy, la música te llama, te motiva y quiere uno moverse más. Y él cuando dice, cuando conseguimos coordinar los pasos que nos dice, ahí es cuando uno empieza a mover más su cuerpo porque ya va sintiendo la música. También ayuda al estado de ánimo. Además, pues yo llego con las pilas bien cargaditas cuando voy. Qué bueno. Así pues, mi niña. Vamos a comenzar. Buenos días. Buenos Buenos días. días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted cómo está? Aquí estamos bien. Qué Qué bueno. bueno. Espero que les guste hoy día la presentación. Sí, Vamos a ver qué hora es. Ya vamos a empezar, ya son las 9:05. ya, Unos 2 minutitos más y comenzamos. ya. Dice, ya se conectó otra persona ya recién. No, acá ya se echó a perder el tiempo. Hace frío, lluvia, mucha lluvia. Sí. Bueno, yo le doy las gracias. Ayer escuché lo que usted mandó y me sirvió mucho, porque yo nunca había llamado la atención de hacer eso. Y mi hija me dijo y lo hice. Y me sirvió un montón.
Me alegra mucho. Sí, porque yo soy media rara para mis cosas, así que nunca lo había hecho, pero me sirvió harto. Sí, a Así veces que queda... muy agradecida por lo que me mandó. Qué bueno. ¿Y usted cómo se Sí. llama que ahí dice Acer? La marca. Palmira. Señora Palmira, muchas gracias. Me alegra Sí. mucho saber esa información. Me alegra Sí, de sí, verdad que les haya sí. ayudado. Sí, porque yo también estoy muy agradecida con el grupo pulmonar porque a mí me han ayudado mucho, sobre todo todos los jóvenes, que no los puedo nombrar porque no me acuerdo el nombre, pero a mí me han ayudado mucho. Desde que entré al grupo con mi marido, yo ¿Ya? ya fui otra persona, le agradezco mucho, sobre todo a Don Ale, que él me ayudó mucho. Yo estoy muy agradecida con el broncopulmonar, Qué porque bueno. todos los jóvenes son un 7. Sí, qué bueno, qué Sí, bueno, sí, qué estoy bueno muy que... agradecida con ese grupo yo. Sí, qué bueno. Sí, Sí, así que y le doy también con la... hay que dar oportunidades a veces que uno escucha cosas y dice, no, no es para mí. Sí, No, no. así era yo, po. Así era Hay yo, que que dar yo no quería oportunidades. participar en nada y Don Ale me empezó a aconsejar a mi marido, yo lo acompañé y ahí seguí hasta ahora. Así que estoy muy Sí, agradecida de ese grupo yo y de todos los jóvenes porque se han portado muy bien todos conmigo. qué Me han bueno. ayudado harto. Sí, sí, hay que dar oportunidades a cosas distintas. Y probablemente, Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, pues Hola, usted. ¿Cómo están? Bueno, Estaba buenos días. escuchando a la señora Palmira. hola, hola. Señora sí. Palmira, muchas gracias por Hola, sus pues. palabras. Muchas gracias por sus palabras. Sí, Daisy, pues. ¿me da un segundito? ¿Cómo Sí, estás? bien, ¿y tú? Sí. Bien, bien. Daisy, y para los chiquillos que están en la capacitación, miren con quién estoy. Ella es Elizabeth, ya ella es la nueva kinesióloga que va a estar en el programa conmigo. Ya va a estar dentro de los talleres. Algunos ya la conocen porque tuvieron talleres ayer con nosotros. Ya, pero ella es Elizabeth, es kinesióloga y ella va a estar en el programa más junto conmigo haciendo los talleres. Ya, así que para que desde ya la conozcan, porque ella va a estar trabajando conmigo probablemente todo el año y para toda la vida. Ah. Allá. Y también, Cale. y Esto también, dice mucho. y ¿Qué me la también, Esto cosa dice? dice, chiquillos, y también en caso de que yo no pueda estar algunos días o meterme a la capacitación, Elizabeth va a estar igual presente, se va a estar metiendo y va a estar acompañándolos dentro de estas clases también los otros días. Recuerden que yo a fin de mes, la semana del 21, me voy a ausentar porque voy a estar unos días de vacaciones y dentro de esos días va a estar Elizabeth acompañándolo en estas clases. ¿Ya? Buena. Eso, van con queso. Ya. Ah, ya, entonces comenzamos. Ya. ¿Qué horas yo son? quiero, ¿Ya señorita Daisy, sí? antes de comenzar, soy Isabel Osandón. Sí. Quisiera en este día saludar a todas las mujeres de Chile y del ¿Verdad? mundo, porque es el Día ¡Bravo! Internacional de la Mujer y creo que nos Gracias. merecemos, aunque sea un saludito, un Un saludito. saludito para todas las mujeres Muchas trabajadoras, gracias. luchadoras, que salimos adelante. Saludos a todas, que tengan un día bonito y siempre mirando para adelante, pensando en una vejez positiva y que siempre podemos, independiente de las dificultades que se nos presenten, siempre podemos hacer las cosas y salir bien. Así que un besito para todas, a la señora Isabel igual que nos recordó. ¿Alguien quiere decir algo Gracias. sobre el día del 8? ¿O comenzamos? Comenzamos. Ya, como les dije anteriormente, hoy día ya son las 9:10, vamos a hablar del duelo. Un tema súper complicado, difícil. Personas, quizás alguna está viviendo un duelo ahora o está por vivir quizás un duelo, entonces hay que ser un poquito cuidadoso con las palabras, ¿ya? Y también es importante que ustedes me digan si hay algo que no les gusta o sienten que no lo consideran o sus dudas, que me las pregunten, ¿ya? Por lo mismo, porque es un tema súper delicado hablar del duelo. Es difícil, es doloroso. La idea es que conozcan el tema del duelo, cómo se presenta, porque a veces existen lagunas. A veces cuando viven un duelo me siento enojada, tengo rabia,
no sé qué hacer con estas emociones. Entonces es importante conocer sobre la dinámica del duelo. ¿Qué es importante conocer? ¿A qué me voy a enfrentar o qué me estoy enfrentando? ¿Ya? Entonces, por eso vamos a hablar del duelo hoy día y el jueves. Pero no puedo mover la diapo. No sé qué pasó. Entonces, hoy día vamos a ver qué es el duelo. ¿No la puedo mover? El proceso del duelo, las etapas del duelo, los estados mentales del duelo. ¿Ya? Y es mucha información, entonces por eso yo quiero dividirla en 2 sesiones. ¿Ya? Hoy día vamos a ver el duelo, los tipos de pérdida, las etapas. ¿Cuánto tiempo durará un duelo? ¿Qué es lo normal? ¿Qué puede ocurrir en el duelo? Factores que intervienen en esta elaboración. ¿Por qué a veces a algunas personas les cuesta más y otras menos? ¿Por qué han pasado 5 años y todavía tengo pena? ¿Será normal que no tenga tristeza? ¿Será normal que continúe mi vida como si nada? Los síntomas, tener ojo con los síntomas. ¿Qué significa igual para algunas personas anticiparse a un duelo? El duelo anticipado. No sé si alguna vez han escuchado de eso del duelo anticipado. Hay algunas personas que elaboran su duelo antes, cuando existe, por ejemplo, una enfermedad terminal. No todas las personas lo logran, tampoco es malo, ¿ya? Pero hay personas que inconscientemente se va haciendo esta elaboración, estos cierres antes de. Y a veces no pasa, que también es normal y está bien. Entonces, el duelo, ¿creen que es normal o es algo malo? ¿Qué creen ustedes? Si a alguien le Es gustaría comentar. ¿Ah? Es normal. Natural. 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 Sí. Sí. Exactamente. Es normal, natural, tener un sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Y no solamente un duelo se produce por la pérdida de un ser querido, porque a veces puede ser por un objeto, pérdida de algo, quizás la misma pandemia, haber perdido esto de poder salir, de juntarse. Hubo una fractura de un tiempo, que también nos produjo un tipo de duelo. ¿Ya? Nos produce más depresiones, más tristeza, más amargura, más nostalgia. Cuando estábamos en plena cuarentena, ¿qué iba a pasar más allá? ¿Esto iba a terminar o no iba a terminar? Pero eso, no sé, a ver, digo yo, ¿eso es un duelo o solamente es una depresión? Porque Ahí el duelo es cuando uno pierde un ser querido o una mascotita. también una Claro, pérdida de una eso sería un situación. duelo, Sí, pero yo pienso que lo que está diciendo usted vendría siendo depresión por estar encerrada, por la falta de juntarse con amistades. Va sí, bajando un poco los podría niveles. ser, también Es podría ser. diferente a un duelo, una depresión a un duelo. Claro que Sí, el duelo sí, también provoca depresiones, sí. pero Nosotros son igual más diferentes. adelante vamos a hablar de depresión. Sí, claramente la cuarentena puede producir una depresión. Depende mucho de la personalidad de la persona. A ver, vamos a ver. Una persona le puede dar una depresión, a otra persona le puede producir como una especie, un tipo de duelo, que después cuando termina la cuarentena vuelven a su vida normal. Algunas personas que vivieron la cuarentena, la pandemia, les da como una depresión y volvemos ya, entre comillas, a un estilo de vida más normal, pero sigue la depresión. ¿Ya? Es un proceso de tiempo el duelo. Pero en este caso nos vamos a enfatizar en el duelo más que nada por la muerte de un ser querido. Ese va a ser el duelo que vamos a ver en esta sesión. ¿Se entendió, señora Ami? ¿Me expliqué bien de las diferencias? Ya. Entonces, en otra sesión más adelante vamos a hablar de la depresión. ¿Ya? Por tanto, el duelo es un proceso psicológico. Como lo dije anteriormente, por una pérdida, una ausencia, la muerte de una persona. Vamos a colocar el Rodrigo. ¿Alguien tiene una musiquita, parece, de fondo? Ya.
Vamos a ver. Rodrigo. Parece que no me escucha. La señora Teresa, parece que tiene su audio, ¿o no? Hay una música de fondo que escucha. Ya. Por lo tanto, el duelo se trata de una herida, como le dije anteriormente, y requiere un tiempo de cicatrización. Ahí vamos a ver qué es lo normal. Si un periodo corto de duelo, un periodo largo. Cada duelo se vive de manera distinta, Sí. ¿cierto? ¿Has notado a veces esa diferencia de personas que viven un duelo que quizá algunos, si hay una enfermedad terminal, quizá hay una paz, en otras personas les da mucha pena, depende de la muerte, la forma, ¿cierto? Y depende mucho, como le dije anteriormente, de la personalidad de la persona. Y el duelo es normal. Es normal pasar por este periodo de tristeza. ¿Y para qué sirve el duelo? Para prepararnos, para adaptarnos a esta pérdida. ¿Ya? Nos vamos preparando para después volver a renacer. Entonces tenemos que vivir todos estos estados emocionales que se vive por vivir un duelo. No es necesario usar fármacos, pero ya cuando es un duelo patológico, ahí se consulta con el médico, dependiendo de la situación que más adelante, igual vamos a hablar de un duelo patológico. Pero cuando es un duelo natural, un duelo normal, no es necesario el uso de fármacos. Y si el malestar ya es excesivo, se pide ayuda de un profesional. Los tipos de pérdidas. ¿Por qué se pueden dar los tipos de pérdida? Como ya lo dijimos anteriormente, por la muerte de una persona amada, una separación, pérdida del trabajo, inclusive una mudanza. Imagínense, inclusive una mudanza se puede producir como un tipo de duelo. Es la perder una extremidad, perder alguna función corporal, ¿ya? Y cualquier pérdida significativa para la persona. Y otras muchas más. Señorita Daisy, Señora la Isabel. pérdida de un animal, de una Sí. mascota que uno ha Oh, tenido increíble. por 15 o más años, que formaba parte de la familia. Yo, Exactamente. con mis hijos, hemos llorado la pérdida de nuestras Sí, mascotas a lo igual. largo de la vida. Sí, yo Entonces igual. también ha sido un duelo porque yo aún confundo los nombres, ¿ya? Y a mi perra de ahora muchas veces la llamo niña, Ya. porque mi perra estuvo más de 16 años conmigo. Sí, un montón de años. Vivía con nosotros, ¿ya? Sí. Hay gente que no le gustan los animales en la casa, bueno, pero era una perra limpia, sana. Y bueno, cada uno sabe cómo cría sus mascotas, ¿no? Y Sí. formaba parte de mi familia, ella sale en muchas fotos familiares. Entonces Sí. para nosotros fue una pérdida grande y todavía la echo de menos. De menos. No lloro por ella, pero la echo de menos. Es normal. Yo igual, amo los animales, fanática de los gatos. Y siempre como que me molestan porque los gatos, a mí cuando se me han muerto mi gatito, pero hoy vive un duelo. Es verdad Claro. eso. Si los animales igual es importante porque son parte, a veces son un hijo, son la compañía. Increíble la compañía de un animalito y perderlo, no, sí. También es un duelo. Es un duelo también natural porque Natural, a uno le afecta. exactamente. Sí, natural. Sí. Entonces, las etapas del duelo, hay varios autores y algunos hablan de 7 etapas.
yo me guío en las etapas del duelo de una psiquiatra, Elizabeth Krauss, que me cuesta repetir el apellido, que ella habla de 5 etapas que se dan cuando hay un duelo, que son estados emocionales que pasa una persona en este proceso de duelo. Pero hay que tener en claro que no todas las personas pasan estas etapas o las pasan antes de la muerte del familiar o pueden ser en distinto orden, pero ella tiene su orden para hablar de las etapas del duelo. Primero tenemos la negación, negarnos a que estamos viviendo esta situación. Enfadarnos, estamos muy enojados. Inclusive a veces nos enojamos con la persona fallecida. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no hiciste lo posible para mejorarte? O nos enojamos con las amigas, con los familiares, porque no hay una explicación a veces lo que pasó. Negociación, después viene la otra etapa, que negociación tiene que ver con que a veces oramos, pedimos a Dios, por favor mejora a mi familiar y yo cambio. Intentamos inconscientemente buscar como ayuda terrenal, ayuda del cielo, ayuda de Dios a otra forma, para aminorar este sufrimiento físico que se está sintiendo en el momento. Pero este es un periodo corto, porque es como buscando una solución rápida y después ya nos damos cuenta que ya a veces las cosas no son así, que podemos orar, pedirle a Diosito, pero hay cosas que no tienen solución. Después viene el miedo o la depresión. ¿Ya? La depresión y después aceptamos. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, señora Ami. Ese orden de las etapas de un duelo pueden variar o Sí. siempre va a ser así puntual. Nos pueden variar. Ella, la autora de esta etapa, las nombra de este orden, que algunas personas la sufren así, pero otras no. Puede ser el primero enfado, primero negociar, primero depresión, después negación. No hay un orden, cada persona es única. Ok, ya, gracias. Inclusive puede venir antes de la muerte de la persona, por ejemplo, de una enfermedad terminal. A veces puede ser antes que se vivan estos procesos, como de empezar ya a darme cuenta que está pasando algo, o negarme a que mi esposo, mi abuelo, mi padre está enfermo, no querer aceptar a veces lo que está pasando. Okay. O enfadarme antes. Si yo veo a mi papá, por ejemplo, a mi mamá o mi esposo enfermo, ¿por qué no se mejora? ¿Por qué no busca una alternativa? Y a veces después nos criticamos por sentir eso, pero es parte de un estado emocional, de algo tan fuerte que está pasando en nuestra vida que inclusive nos llegamos a enfermar. Nos duele el cuerpo. Entonces buscamos una solución, una justificación de lo que estamos viviendo. Entonces, no hay que criticarse ni sentirse mal por sentir emociones quizás más crudas o más emocionales, sino que hay que dejarse fluir, dejarse sentir y que en algún momento estos dolores van a ir pasando. Ya, yo luego voy a apagar mi cámara porque voy a ir caminando al gimnasio, pero voy a ir escuchando, ¿ya? Y bueno, He señora. guardado mi celular en el camino, así que voy a ir Ya. ¿ya? Por si Ya, acaso. muchas gracias por estar presente. Sí, gracias. Ya, Me quedó claro. ya. Entonces, como hablamos de la negación, ya hemos explicado lo que es la negación. A veces no creemos lo que estamos pasando. Depende de la muerte igual, si fue una muerte inesperada, inclusive la muerte de un familiar, de una enfermedad. No podemos creer, ¿por qué me está pasando esto a mí? A veces queda años de no creer lo que nos está pasando. Todo es un mecanismo de defensa para no sentir el dolor, que en algún momento lo vamos a sentir, claro está. Porque como dije anteriormente, nos duele hasta el cuerpo a veces el estar en un duelo. Y de a poco esta negación va pasando a
a darnos cuenta de la situación que estamos viviendo, nos vamos conectando con nosotros, con lo que estamos viviendo, y de a poquito se va aceptando de que lo que está pasando. En el enfado, ya lo dije anteriormente, igual uno busca explicación, busca culpables, uno se enoja con la persona fallecida o se enoja con el enfermo. Permítase sentir estas emociones. Tenga rabia, esté enojado, tenga ira. No reprima sus emociones. Busque un amigo, busque un conocido, busque ayuda espiritual, busque a alguien para quien desahogarse, y también puede ser solo. En sus cuatro paredes, está solita, llore, tenga ira, grite si quiere. Despeje esas emociones. Y acá la negociación, la persona busca estar mejor, como les dije anteriormente, que es un proceso corto, que por ejemplo negociar, como les dije ya, con Dios. Es como un proceso cortito que por favor Dios, que se sane o que se salve, y yo cambio mi estilo de vida. Puede pasar. O a veces pasa que el negociar significa que no sufra más, por favor. Te pido por favor que mi marido, mi familiar no sufra más. Que pase luego esta etapa de sufrimiento y yo cambio, o yo doy algo a cambio. También puede pasar. Después tenemos la tristeza, que son los síntomas parecidos a una depresión cuando estamos en duelo. Pero más adelante, como le decía yo a la señora Abby, vamos a hablar de depresión. Pero en esta etapa de duelo, que puede ser meses, años, es un proceso que estamos tristes, pero ya después esa tristeza pasa o ese dolor se lleva, pero se puede seguir viviendo, ¿ya? En cambio, la depresión sigue, no para, y afecta la calidad de vida de la persona. Afecta a su vida social, familiar, personal, ¿no? Esta tristeza tienen que vivirla, es parte del proceso. Es parte del proceso tener pena, tristeza, aunque uno diga, no quiero sentir esto, no quiero vivirlo más porque ya no doy más, no doy más del dolor. Es un proceso. Y yo no le puedo decir va a durar 1 mes, 2 meses, 3 años, 4 años, porque cada persona es un mundo distinto, depende mucho de su vida, de su historia familiar, de su historia de vida, si tiene enfermedades, de su tipo de personalidad, depende mucho de muchos factores. Pero como lo dije ya, importante expresar lo que se siente. De a poco después vamos aceptando lo que está pasando, ¿eh? A veces inclusive hay personas que aceptar es como de las primeras etapas, después viene rabia, pero aceptan el proceso que está viviendo su familiar. Pero aceptar no significa olvidar. No significa que vamos a olvidar. ¿Cuánto ustedes creen que dura el duelo? ¿O pensaban que duraba el duelo? ¿Alguien le gustaría decir? ¿O cuánto creen que debería durar un duelo? El duelo es variable. Depende de la forma de que falleció la persona, ¿ya? La relación que se tenía con la persona. Supuestamente dicen que los 2 primeros años son los más duros. Para algunos puede ser el primer año, para otros 2, para otros 3, ¿ya? Después empieza como un descenso de este malestar emocional. Pero ojo, no significa olvidar. Para algunas personas
el ser querido siempre va a estar en la cabecita, en la mente, pero igual es feliz, igual puede seguir haciendo su vida. Y cada persona vive su duelo de manera distinta y en tiempos distintos. Entonces, ¿qué significa? Que el duelo es variable. Cada persona vive su duelo de distinta manera. Los 2 primeros años son los más difíciles, después empieza a bajar el malestar y para poder lograr hacer su vida como antes o lograr hacer cosas que quizás le estaban costando mucho hacer. ¿Y qué puede ocurrir durante el duelo? Hay distintas manifestaciones físicas, de sentimientos, comportamientos, pensamientos, y a veces la persona en duelo o que está en proceso de duelo, lo que decía yo anteriormente parecido, que a veces nos cuestionamos por qué tenemos esos sentimientos o por qué tenemos esas conductas, pero son partes del proceso. Hay que dejarlas que se presenten, porque después, si no vivimos el duelo como corresponde, quizás más adelante podemos crear un duelo patológico, ¿ya? Por eso hay que dejarse sentir. Los sentimientos. ¿Qué sentimientos pueden venir cuando ocurre un duelo? ¿A alguien le gustaría decir qué sentimientos pueden ocurrir en un duelo? ¿Alguien se atreve a hablar alguna característica? Yo, mucha tristeza, Sí, ya, como que eso no me está pasando a mí, exactamente. una Tristeza. profunda angustia por saber que ella nunca más va a estar a mi lado. Sí. Esas cosas yo las sentí cuando se murió mi padre, ya, Ay, que iba a crecer sin estar él presente, sin ver mis alegrías, mis logros, mis fracasos. sí. Yo tenía 16 años cuando él se fue una muerte Qué brusca. chiquitita. Entonces, yo hasta el día de hoy, señorita Daisy, Ya. yo sigo llorando. A mí me embarga la tristeza, la pena cuando en este minuto estoy triste, con pena, porque me recuerdo de él. Entonces, para Ya. mí mi duelo va a ser eterno hasta que mi mente lo recuerde. ¿Me entiende? Así es que yo sentí muchas cosas. Era hija única, así es que imagínense mi dolor. No tenía hermanos con quien abrazar y llorar, qué sé yo. Yo me enfermé, a mí me dio principio de pleuresía. Ya, al mes yo ya estaba enferma del pulmón. Entonces, para mí fue complejo. Y yo a mis hijos, siempre, desde guagua les empecé a hablar de mi padre, y a mis nietos, a mis 3 únicos nietos. Entonces, para mí fue seguirá siendo una persona muy, muy importante en mi vida, que me marcó profundamente, tanto por sus valores, por sus principios. Él es como ser humano auténtico. Así es que hay personas que, como usted dice, y lo dicen los expertos, que son duelos distintos, ¿ya? Yo por mi madre, mire, el contraste, voy a hacer una diferencia, una confidencia también. Yo por mi madre no sentí lo que experimenté con mi padre. Sí, lamenté muchísimo su pérdida. Ella se fue de 95, casi 96 años, ¿ya? Entonces, y también fue distinta la relación que tuve yo con mi padre que con mi madre. Entonces, no sufrí tanto cuando se fue mi madre. Hace 8 años atrás, no sufrí tanto, fíjese. Y yo digo, hoy soy mala hija, pero después no, pues es que fueron relaciones distintas. Yo con mi madre, pegadísima a él, íbamos a la rotativa, a ver 3 películas en una tarde, muchas cosas. Entonces, viví una vida diferente al lado de mi padre que con mi mamá.
Eso quería comentar yo. Ay, qué bonito. Así que hay un refrán, no me lo sé textual, pero dice que un muerto solamente se olvida cuando no se habla más de él. O sea, que un ser querido siempre va a estar con nosotros vivo en nuestro corazón si uno no lo olvida. No es malo olvidar, es bueno recordar lo bueno, pero que sea desde una perspectiva positiva. Eso es importante cuando han pasado los años. Al principio, obvio que no, es tristeza, es pena, es dolor, es una amargura, pero con los años lo importante es recordar desde lo positivo. Obviamente que combinado con un poquito de nostalgia, pero siempre mantener el equilibrio, ¿ya? Que no llegue a afectar mi vida en la muerte de mi padre o de mi madre, de mi esposo, al pasar los años, ¿ya? Es todo un proceso. Y señor Isabel, la otra semana igual vamos a ver estrategias, como lo cuenta usted, de cómo poder vivir los duelos o recordar a nuestros seres queridos, que yo encuentro que eso igual es importante no olvidar, pero de una manera sana, para hablarle a los nietos, Sí, nuestra vida, de dónde venimos. Nosotros no podemos olvidar de dónde venimos, pero siempre claro. desde una perspectiva positiva, y depende de cada vivencia también, porque si hay padres que no fueron buenos, ahí cambia la cosa. Entonces, por eso yo le digo, cada persona es única, cada ser humano es único. Se recuerda su padre, que fue un buen padre, se recuerda todo lo que hizo por usted, la relación que tuvo con usted, pero es distinto que quizás no fue un padre bueno. Entonces no hay mucho quizás que recordar ahí. Entonces por eso cada vivencia es distinta, pero en general es importante no olvidar a nuestros muertos, recordarlos desde una perspectiva positiva y que no afecte nuestra calidad de vida. Claro, Eso es sí, no, importante. no, en Sí. eso no, yo no fui una persona de andar poco menos que guardando hasta los pañuelos cochinos. No, en ese sentido no. Ya, no Sí, me... pero vamos a hablar igual de eso, de los recuerdos, que también no es malo eso, recordar o tener objetos, tampoco es malo. Sí. Sí, ahí vamos a hablar igual de esos tipos de rituales la otra semana. Sí, igual por ejemplo, hay un negocio que no me acuerdo cómo se llama la verdad, pero me llamó la atención, que es un negocio de una señora que hace muñequitos alusivos a la persona fallecida con la ropa. Entonces la persona del fallecido le lleva, no sé, un chaleco que siempre se ponía, no sé, una falda que siempre se ponía la persona, o algo característico de la ropa de la persona perdida, y esta persona empresaria la transforma en un muñequito con las características de la persona. Quizás es fuerte para alguien, pero Sí. yo igual lo encuentro simbólico para la persona que lo desee. No lo encuentro que sea malo. Son rituales, son formas simbólicas de dejar objetos, no Claro. olvidar, estar en presencia. Las fotos, para mí la foto tiene más relevancia que un monito, en mi forma de También, pensar. también las fotos sí. Y más encima, quizás tiene una foto usted, señor Isabel. ¿Ah? Usted tendrá quizás pocas fotos, porque antes como que no había muchas fotos. O, ¿cuántas fotos tendrá? No, es que las fotos eran en blanco y negro, entonces Sí, no se ve su color de pelo cuando era joven, sus ojos verdes, esas cosas ya no, en blanco y negro no se ven, pero yo tengo, tiene su recuerdo. sí. Y la familia de mi padre lo recuerda muchísimo, con mucho cariño, Sí, porque qué fue un bueno. tío muy preocupado de su sobrino y le decían tío Toto. Ay, qué bonito. Qué bueno. Sí, no es malo recordar cuando es de la risa, como usted se ríe ahora de tío Toto, Sí, lo pues bueno que era su estamos padre. Y es todos bueno, viejos, y todos viejos y se acuerdan que para el 24 de junio San Juan
Santa Ya. Juana, el santo de mi abuela paterna, se juntaban todos en la calle Sotomayor en Santiago, barrio Yungay, y mi ¿Ya? padre a todos en filita recibiendo un vaso de leche con plátano. Ay, qué bonito El recuerdo. tío de la leche con plátano. Ay, esos recuerdos son buenos, ¿no ves? No son malos recuerdos, son bonitos recuerdos. Claro, y que los sobrinos se acuerden de él, que Sí, ya son viejos igual que yo. es Así porque es fue que un buen no, hombre. Yo creo que es fue un buen hombre. un orgullo que Sí, tengan ese tipo de recuerdos de mi padre. sí, qué bonito. Sí. También pasa otro sentimiento, como hablamos con la señora Isabel, es vamos a repetirlo de nuevo, es reprocharse. Sentimientos de reproche, quizás fue mi culpa, quizás no lo cuidé bien, quizás no fui buena hija, capaz que lo hice mucho rabiar, porque se murió, porque me hizo esto a mí. Muchos reproches, a veces que no tienen como una conciencia, no tienen como un porqué, pero pasa. Entonces, que estos estados emocionales son normales. Soledad, igual, a veces se vive soledad en esta pandemia. ¿Cuántos muertos tuvimos que enterrar por pandemia? Quizás por COVID, quizás no por COVID, ¿no es cierto? Vivir ese proceso de quizás no hacer un cierre completo por haber enterrado a mi familiar en este proceso de pandemia, estar sola porque no podía ver a mis familiares, no me podían venir a ver por cuarentena. Ay, ¿Ya? terrible. Terrible, 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 terrible. Enterrarlo solito, ir al cementerio, son situaciones que quedan inconclusas. Entonces, por eso igual hay que tener cuidado porque estos mismos temas de haber quizás estado en soledad en pandemia con la muerte de un ser querido, por COVID o no por COVID, puede haber llevar a un duelo patológico quizás. Por eso, yo después la otra semana, que sea el jueves, vamos a hablar de estrategias de cómo poder enfrentar los duelos, ¿ya? Entonces igual hay que tener ojo porque quedan situaciones inconclusas. Quizá no pude velarlo, no pude hacerle una ceremonia, no pudieron venir sus familiares. Entonces todo eso queda inconcluso. A algunas personas les afecta, otras no. Como vuelvo a repetir, depende mucho de la personalidad. Siempre lo repito, depende mucho de la persona. Fatiga, me siento cansada, agotada, estoy ya chata, estoy agotada. Obviamente que existe un cansancio, una fatiga, porque el duelo es estar en un proceso natural, pero cansa. Porque a veces se piensa mucho, nos enfermamos también a veces. Hay impotencia, rabia, impotencia de por qué empezamos a recordar cosas. Entonces y no hay una solución, entonces no da impotencia. Anhelamos volver a ver a nuestro familiar, olemos sus cosas, anhelamos que no hubiera pasado. A otras personas sienten alivio. Alivio dirán, pero ¿por qué? ¿Cómo siente alivio? ¿Qué mala la persona? No, a veces no es eso, a veces quizá la persona venía en un proceso muy, muy complicado, muy triste, que estaba sufriendo y que a veces algunas personas consideran que la persona descanse porque va a estar mejor, porque el descanso, su muerte, iba a venir igual. ¿Para qué esperar más tiempo? Entonces como que sienten un alivio interno de que su ser querido ya esté en paz, esté descansando y descanso mi familiar y descanso yo. Hay confusiones también, hay veces gente que, yo he visto casos que gente a veces como que se descoloca de las situaciones que se están viviendo, como que no atinan, como se dice el concepto como vulgar, como que se desligan. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar ese dolor, ese miedo. Y también es válido. No sé, lo importante no es eh, hacer un prejuicio con una persona que todavía no es consciente de lo que está pasando.
¿ya? O quizás la persona dice, no, si está bien, o voy a salir, no, no tengo que salir porque, pero si tu familiar está enfermo o estás en duelo, no, no me importa, quiero salir igual porque quiero salir, quiero pasarla bien. Hay que tener en consideración que está en un proceso de entender lo que está pasando, como que el rompecabezas se está uniendo. Entonces es un proceso de confusión. Después pasa y después la persona aterriza solita, empieza a darse cuenta de lo que está viviendo. También se sueña con el fallecido, las conductas. Soñar, yo creo que eso no se pierde, no sé en realidad, pero yo creo que el soñar con el fallecido quizá nunca se va a perder. Sueños bonitos, sueños tristes, hay de todo tipo de sueños. A veces se evitan los recordatorios. ¿Qué creen que es importante evitar los recordatorios o hay que enfrentar los recordatorios? Me refiero a fechas de cumpleaños, fechas de fallecimiento. No, Hay que recordarlo, hay que vivirlo nomás, pues. Exacto, sí. no hay Eso que igual lo sacarlo de vamos, nuestra vida. exactamente. Eso igual lo vamos a ver el jueves. El tema de los recordatorios, ¿ya? No hay que evitarlos. Hay que enfrentarlos, pero hay que aprender cómo enfrentar estos Claro. recordatorios. Suspirar. Hola, Suspirar. bien, ¿y tú? Señora Ami, Qué bueno. señora Ami. Coloque el Sí, silencio. Eh, ya, que no lo encuentro. ahí está. Suspirar. ¿Se han dado cuenta que se suspira? ¿Quién la tendrá? Parece que es la señora Teresa. Rodrigo, ¿me podría hacer? Señora. Parece que es la señora que se fue. Ah, ya. Sí, Suspirar. No sé si se han dado cuenta que a veces las personas suspiran. sí, mucho, algunas. Sí, yo igual me acuerdo cuando me pasó con mi mamá, o yo me daba cuenta porque uno quizá por ser psicólogo se da más cuenta de algunas situaciones, no sé, en realidad es parte de, pero suspiraba harto, me acuerdo que era como, ay, así, mi mamá igual, ay, así, de repente estaba calladita y un suspiro, y yo Sí, igual me daba cuenta sola, un suspiro. También es normal los suspiros, llorar. Llorar también es normal. También vamos a hablar de eso, qué no decir y qué decir cuando muere una persona. Porque a veces tendemos a decir, no llores, está mejor, pero hay que tratar de evitar de decir eso. No es que uno sea mala, que lo haga a propósito, es porque no sabemos qué decir. Entonces, hay que dejar que la persona llore o nosotros llorar. Recuerden que esto es para, les sirve a ustedes y para ayudar a otras personas, ¿ya? Hay que dejar llorar, lloren ustedes, llorar al otro, cuando lo vean llorar, que llore, que llore, que llore. Increíble cómo es el llorar ayuda a aliviar, sabe, alivia. Atesorar objetos que pertenecían, también lo nombramos como un tipo de conducta que también es normal. Yo todavía no puedo deshacerme de cosas de mi papá, las tengo todavía, tengo una caja llena de cositas de recuerdo, tengo los chalecos que él más usaba, los tengo ahí guardaditos. Otras cosas que se fueron perdiendo o se fueron regalando o que no servían, pero lo más como lo principal, yo lo tengo guardadito todo. También es normal, ¿ya? Eso puede ser toda la vida y tener tus tesoritos, tu cajita de recuerdos. Eso igual lo vamos a hablar en la otra semana. Buscar y llamar en voz alta a algunas personas. O a veces para recordar, nombres de la persona, porque cada familia tiene su forma de, no sé, alguna persona de, quizás como le decían a la otra persona, lo dice con el nombre como para recordar la situación. También es normal. Las sensaciones físicas, por ejemplo, también es opresión en el pecho. ¿Se acuerdan que hablamos de la ansiedad? A veces que igual
hay que cuidar con el ojo con la ansiedad, y a veces personas que sufren opresión en el pecho, acá es debido a una situación de duelo que es normal, ¿ya? Por eso hay que saber diferenciar también. En la garganta, como un nudo en la garganta. Vomitar también pasa. Increíble cómo el cuerpo se presenta. Falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, vacíos en el estómago. ¿Y qué factores pueden intervenir en la elaboración de este duelo? Igual lo hemos ido comentando en el proceso, pero vamos a hablar más en concreto los factores que podrían afectar en esta elaboración del duelo. En la relación que tuve yo con el fallecido. Era mala, era buena. Ya es importante eso. Era una persona buena, era una persona que me hizo daño. ¿Ya? Todo eso igual afecta a la elaboración del duelo. Si fue a pasar un duelo normal, quizá un duelo patológico. La causa de la muerte también. ¿De qué murió la persona? La señora Isabel contaba su caso, por ejemplo, que su papito murió de un accidente trágico. ¿Ya? Cambian las formas de elaboración. Pero no fue trágico en el sentido de atropello, no. Él en la noche tuvo una alza brusca de presión. Me puedo creer, ya. Y terminó con una hemiplegia. Ya. Un accidente cardiovascular, pero duró solamente horas. Ya. Entonces, del día viernes de estar con él, hablar con él, y el día sábado saber que se había muerto, ahí fue muy trágico. Muy impactante porque no era una enfermedad prolongada, sino que fue en horas su partida. Entonces, esto también afecta, creo que mucho más, porque las personas que tienen sus seres queridos en una etapa prolongada de enfermedad, su organismo, su mente, creo yo que se va preparando para ese final. Sí, eso vamos a hablar igual, sí. Y van a reaccionar distinto, lógico, va a haber pena, sufrimiento y todo lo demás, pero yo creo que en menor grado, pero de eso que lleguen a la casa, avisarles, sabe, accidente automovilístico, grave en el hospital, llega ya y ya está muerto. Eso, ahí sí que yo creo que es como para volverse loca, creo yo. Sí, cada persona es distinta. Sí, cada persona vive de forma distinta los procesos, pero es traumático si se fuera así, si fuera una situación así. Por eso la causa de la muerte interviene en cómo elaboramos el duelo. La historia de vida de la persona en duelo también. ¿Ya? Es importante sus vivencias, su niñez, su adolescencia, su matrimonio, los hijos que tiene, la relación con los demás. Todo afecta en la elaboración de un duelo. Increíble como la historia de vida de nosotros nos va potenciando a tener diferentes actitudes frente a la vida. Es increíble eso. Y la personalidad obviamente que tiene que ver con la historia de vida y para afrontar el duelo. Es importante igual el apoyo de la familia para la elaboración de este duelo, ¿ya? También es importante las costumbres y las creencias religiosas. Importante cómo se elabora el duelo. Puede ser que una persona tenga una X religión y tenga otra relación con Dios. Hay personas que quizás son ateas y no creen en Dios o creen en otras existencias sobrenaturales, o hay personas que no creen en nada. Entonces, todo esto igual tiene que ver como la elaboración de mi duelo, si creen que existe una segunda venida, por ejemplo, de Dios a la tierra, también en algunas religiones las personas
duermen, están en un sueño, que van a despertar cuando venga Jesucristo. Entonces, cada uno depende igual de mucho de las creencias religiosas para la elaboración del duelo. Y otras personas que no, que los muertos están muertos, o que también los muertos pueden venir en forma de espíritus. Entonces, cada uno tiene una creencia distinta para la elaboración igual de este duelo. Pero sí, se existen conflictos con estas personas, quizás cueste elaborar de una mejor manera el duelo. Por eso voy a hablar de estrategias más el otro jueves, de cómo ir viendo este tipo de situaciones, cómo poder estar mejor o elaborar mejor los procesos de duelo. Ya. Vamos a hablar ahora del duelo anticipado. Como decía la señora Isabel, hay personas que se preparan para el duelo, para la muerte de una persona. Pero a veces, yo lo que decía, no es que a veces uno diga, ya me voy a preparar. A veces se va dando inconscientemente esta situación. Y otras personas no, que también es válido, es normal. Es un proceso también natural, el duelo anticipado, en donde las personas se pueden ir preparando o despidiéndose igual del ser querido. Y a veces no pasa. Pero como lo dije yo, es normal. Y no solamente lo experimenta la persona doliente, la que va a perder a esa persona, sino que también la persona enferma. Hay personas que se dan cuenta que ya les queda poco de vida, otras personas que no se dan cuenta o no quieren aceptarlo, que también es válido. Somos seres humanos, somos únicos, somos distintos. Y estas emociones pueden ser parecidas al vivenciar una muerte. Como dije yo anteriormente, los estados, por ejemplo, de tener una aceptación o de negarse, se puede dar antes. O los mismos síntomas físicos, los comportamientos. No es necesario que la persona muera y venga a vivenciar sentimientos, emociones, comportamientos. Esto ya puede estar de antes, cuando hay una muerte que viene y que se sabe que va a venir. Vamos a hablar un poquito de los síntomas del duelo anticipado, que es, como lo dije, parecido, casi igual a una muerte que se esté viviendo ya. Tenemos tristeza, miedos. ¿Qué va a pasar cuando muera? ¿Qué va a ser de mí? ¿Podré soportar esta situación? Estamos enojados, irritables. Ira. ¿Por qué no hizo algo para estar mejor? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué fumaba? ¿Por qué si yo le decía que no fumara y fumaba igual? ¿Por qué no trató de bajar de peso y que se enfermó? Hay muchas situaciones de ira, de rabia que sentimos, soledad también. Por lo que decía igual anteriormente, en procesos de pandemia, quizás mi marido o mis familiares aquí se enfermó cuando estábamos en plena cuarentena y estaba sola porque no me podían venir a ver. Ansiedad, culpa, no puedo dormir. También hay problemas de memoria que se producen igual, que como que hay cositas que se olvidan, pero es normal, ¿ya? Es normal, a veces no, a veces hay personas que están tan tristes que se olvidan de algunos procesos, no sé, ¿y qué hiciste en la mañana? No me acuerdo. ¿Qué tomaste de desayuno? No me acuerdo, ¿qué tomé de desayuno? ¿Y quién te viene a ver? ¿Te llamó la Juanita? Pensando que la llamaron por teléfono. No, parece que no, es normal, es un proceso, después pasa. Y pasa antes y después. Ah, y también hay que considerar que no todos les pasa lo mismo, ¿ya?
A algunos les pasa 2, 3, 5 síntomas, otros le pasan más, otros le pasan menos. Pérdida o aumento de apetito también pasa. Amargura, tristeza, también hay resentimiento. Porque a veces quizá la persona que falleció no era tan bueno, entonces tenemos un resentimiento. O nos hizo daño. Lo queremos, pero tengo resentimiento. También es normal ese sentimiento. Pero siempre tener ojo cuando hay síntomas depresivos, ¿ya? Eso lo vamos a ver igual más adelante. La depresión. Depresión relacionada al duelo, depresión relacionada a pandemia, a la vida, ¿ya? Pero tengan ojo que siempre considerar cuando es mucho tiempo, muchos años, sintiendo tristeza, pena, amargura, que no puedo hacer mi vida normal de nuevo, hay que tener ojo que puedan ser síntomas depresivos o un duelo patológico. ¿Qué significa para algunas personas o familias el duelo anticipado? Yo, con un duelo anticipado, puedo hacer un cierre con el familiar. Conversar, decirle que lo quiero, que lo amo, que gracias por lo que me diste. O quizás hablar también lo negativo. Papá, mamá, esposo, ¿por qué pasó esto? Hay muchos cierres, no hay uno único que sea igual. Y a veces no existen los cierres, que también es válido. ¿Arreglan alguna diferencia? Puede ser, perdón, ¿me escucha? Sí, Puede ser un duelo anticipado, pensar, por ejemplo, mi mami estuvo mal de COVID, pero salió, gracias a Dios. No ya. fue nada, no le agarró los bronquios, así que todo bien. No siento nada. No se Mi escucha hermana, bien, señora Ami. escucha, ya. Nada, nada. A ver ahí, a ver. Es que yo pensaba, duelo anticipado cuando uno dice, ya, si llega su momento, es porque por su edad, porque ya su cuerpecito no da más, prepararse en ese sentido, ¿verdad? No se ¿Puede ser? entiende. No se escucha bien, señora Ani, pero usted habla de preparar. Ah, ¿cómo no entendí bien? Se me más cerquita, a ver. Es que yo pienso que un duelo anticipado también puede ser cuando uno se prepara porque la persona ya su cuerpo no da más. Sí. Claro. ¿Puede ser algo así? ¿Cómo su cuerpo no da más de quién, dice usted? Por ejemplo, pensando en un ser viejito que está muy enfermito, ¿Ya? Está enfermo. uno dice, no quiero que se vaya, obvio, pero si uno sabe que su cuerpecito ya no da más, no soporta más, ya no Ya. hay por dónde, que uno dice, hay que prepararnos porque se va a ir en cualquier momento. Eso es un duelo anticipado. Ya. Eso quiere decir Sí. que uno se prepare, Sí. claro, uno Sí. nunca está lista, nunca está preparada, sí va a ser un dolor terrible, pero Sí, consciente de que en cualquier momento se puede ir porque es la ley de la vida, desgraciadamente. exactamente. Eso es un duelo anticipado. A Ya. veces es eso, de veces vemos a nuestro viejito, nuestro abuelito, nuestro papá, nuestro esposo que está muy viejito, muy enfermo, muy deteriorado. Entonces hay personas que van a decir, van a orar, van a pedir a Dios o conversar con la familia de que quizás sería mejor que él descansara, Sí. que hay que prepararse ya, porque igual va a Ahora, pasar. chao, gracias. Sí, gracias señora Ani. Eso también es un duelo anticipado. También acá en esto podemos perdonar. Cuesta perdonar a veces, pero a veces hay que pensar, mejor perdono o no sigo mi vida. Entonces, yo no puedo decir que está bien perdonar o está mal perdonar, porque yo siempre vuelvo a decir lo mismo y lo repito, que cada ser humano es distinto, cada vivencia son distintas, cada historia de vida es única. Yo no puedo decir perdona, ¿ya? Porque cada vivencia puede ser buena, mala, pero algunas de las ideas que hay que es importante considerar es perdonar antes de que la persona pueda fallecer. Quizás no decirle directamente, pero quizás sola
Si le sabes que te perdono, también puede ser una alternativa. Y esto te va preparando para la muerte, esta situación de hacer estos cierres. Pero a veces los cierres verbales no se presentan. A veces pensamos que las muertes pueden ser igual que las películas, ¿ya? A veces pensamos que la muerte, el despedirse tiene que ser igual o reproducible como lo dicen las películas o las series o los libros, y a veces no pasa eso. A veces no hay cierres verbales, no se producen. Pero eso no significa que no, algo negativo, ni que mi familiar no me quiera, ni que no lo quiera. Es porque no se da solamente porque no hay una necesidad. Quizás no había algo que cerrar, o simplemente es parte de la personalidad de las personas. Simplemente el cierre es que por favor descanse, lo amo mucho, pero yo prefiero que descanse, que descansar yo, descansar mi familiar. Y capaz que ese será un cierre, quizás no había nada que decir porque era una vida que siempre se conversaron las cosas, que no hubo nada, que no hubo algo distinto, ¿ya? A veces solamente sirve un abrazo, un beso, o solamente estar ahí presente y despedirse. A veces inclusive cuando pasa el proceso de muerte que quizás la persona ni siquiera está presente. ¿Por qué? Porque fue cuando son muertes naturales quizá o cuando se dice ya falta poco que se vaya a la casa. A veces ha pasado situaciones que la persona dice yo justo no estaba, me siento tan mal porque no estaba presente cuando tuvo su último respiro. Quizás se produjo porque la persona fue al baño, se fue a tomar una taza de café, porque esto nunca se sabe cuándo va a pasar. Entonces la persona se siente culpable porque las películas o las series dicen es que hay que estar todo el rato presente. Pero puede pasar que no, y tampoco es malo porque el cierre quizá ya se hizo la despedida, se dio el beso, se dio el abrazo, se dijo el te quiero, se dijo el te amo. No era necesario estar tan presente, que también es válido para que las personas no se sientan mal. A veces que pasa que se sienten mal, se sienten culpables. También hay que tener ojo que el prepararse para un duelo, no todas las personas pueden hacerlo ni decirlo. Tampoco es malo, ¿ya? No es malo. No es malo no estar preparado. La preparación, el aceptar, es distinta para cada persona. Entonces, ¿cómo poder anticipar este duelo anticipado? Es importante decir lo que sentimos, solos o acompañados. A veces hay personas que les cuesta más expresar sus sentimientos, lo puede hacer solo, pero lo importante es que no se quede con eso adentro, ni ese dolor. Lo importante es botar ese sentimiento, esa expresión. Intente ser honesto con sus sentimientos, con usted. Permítase llorar, estar enojado. Si no puede solo, no le gusta, converse con un amigo, con un familiar, busque a un pastor, de la Iglesia Católica, igual puede buscar un sacerdote, un guía espiritual a otros que no creen en Dios. Hay muchas alternativas, o a un médico, un psicólogo. Buscar un amigo, buscar una persona con quien conversar y poder desahogarse. Comparta con tu ser querido antes, quizás, es que cada duelo es tan especial que uno dice, es que tiene que ser así, es que no, cada duelo es especial. A veces uno dice, no voy a poder, pero se puede. O no sé qué voy a hacer, ¿cómo voy a hacer un duelo anticipado? ¿Cómo voy a estar ahí? Y si él se va a morir, y son palabras, el momento es el que lo dice todo. Cuando a veces puede pasar el compartir con tu ser querido, quizás ni siquiera se esté pensando en lo que va a pasar, sino que se está vivenciando, se puede conversar, recordar el pasado. A veces solamente estar ahí porque ya la persona está ensimismada, no quiere hablar.
se está ahí con la persona cuando son muertes con enfermedades terminales o con otro tipo de enfermedad que ya se sabe que va a venir un fin. O quizás otros tipos de situaciones. Crear un álbum de recuerdos también puede ser entre los dos. También al leerlo o al decirlo quizás es fuerte, pero en el momento es distinto. Se puede crear un álbum, perdón, de recuerdos, fotitos que él elija, o ustedes que elijan en conjunto, en la familia, vayan armando un álbum de recuerdos. También es importante hacer ejercicios, ¿ya? Te sube el estado de ánimo, te sientes mejor. Las terapias de relajación que les dije para la ansiedad y el estrés anteriormente también sirven para las etapas de duelo. La relajación sirve para todo tipo de situaciones. También es importante investigar sobre la enfermedad de su familiar. Estar interiorizado en la enfermedad porque aminora la incertidumbre. A veces, lamentablemente, pasa que quizás en el hospital estemos 5 minutos con el doctor y que está rápido, que tiene esta enfermedad, pero quizás no nos dice bien. Entonces, la idea es buscar investigar. Quizás en el mismo CEFAM o preguntar a Manuel, ¿me podrías ayudar con tal situación? O por último, entrégame un documento o dame una página de internet que yo pueda averiguar de qué se trata esta enfermedad, porque no sé lo que viene, no sé de qué se trata, no sé qué va a pasar, qué tengo que hacer. Aminora demasiado la incertidumbre, ¿ya? También pueden buscar un grupo de apoyo, el grupo de apoyo que están acá, igual ahí con el grupo que decía la señora Palmira también, que es importante tener un grupo de apoyo y leer también sobre el duelo. En general, lo que estamos hablando ahora, conversando sobre el duelo, pero también les sugiero que sigan leyendo. Voy a tratar de buscar libros quizás que puedan estar por internet, ya gratis, que puedan leer. Voy a ver si es que encuentro, que también es importante para la que le gusta leer, ya que es sobre el duelo, que es importante igual, porque igual el duelo, espero que les esté sirviendo esta clase, porque a veces igual nos genera sentirnos culpables porque sentimos esto, más que nada con los sentimientos, con las emociones, nos sentimos como mal, a veces, ¿ya? A veces por la muerte de nuestro familiar y a veces por lo que sentimos. Entonces, el leer más sobre el duelo o historias de duelo te puede apoyar más en los procesos de tristeza, en estos procesos. Como les decía anteriormente, igual vamos a hablar del duelo no resuelto, que también se le dice el complicado o el patológico. El duelo ya no resuelto es cuando llevamos mucho tiempo, años con tristeza. O sea, que nos afecta nuestra vida social, ya no tenemos vida social, no queremos nada con nadie, tenemos mucha pena. Eso es normal al principio, pero cuando pasan años y seguir sintiendo eso es porque algo está pasando conmigo. Hay que tener ojo. Porque después la tristeza va disminuyendo, o sea, no es que vaya disminuyendo, se aprende cómo aceptar. Pero igual disminuye la tristeza, pero igual, no, como dije, aceptar no es olvidar, no es que nos olvidemos de nuestro ser querido, pero ya empezamos a construir, a volver a nuestra vida. Lo ideal es que después de años, la muerte de nuestra persona, que es tan importante para nosotros, no sea el centro de nuestra vida, sino que podamos avanzar. ¿Ya? No significa olvidar, que tengan claro eso, que no significa que yo, es que voy a olvidar a mi familiar. No, no significa olvidar, sino que significa avanzar, seguir con nuestra vida. Yo hubiera querido a nuestro familiar que sigamos con nuestra vida. Intentemos ser felices. Por eso, si esto no pasa
Y vuelvo a repetir, si son años sintiendo esto, una pena enorme, pero que no me deja vivir, que es una cosa que no quiero hacer nada, tengan ojo que puede estar en un duelo complicado, que no pudo salir de un duelo normal, pasó a un duelo complicado. Porque también hay personas que parecieran que no hacen duelo, por eso yo les decía que siempre hay que tratar o sea, hay que vivir el duelo, porque hay personas que dicen no, que lo encuentran que es malo, que no, que hay que seguir la vida, pero como que se saltan el paso y no viven ese proceso porque piensan que no está bien. Por eso hay que dejarse fluir, hay que dejarse llorar, hay que dejarse expresar, hay que dejarse estar en cama, estar triste, no querer ver a nadie al principio. En el primer año, ya el segundo lo ideal ya ir saliendo. Empezar como a subir escaleras. Otras personas sufren síntomas físicos graves o depresión en los años que vienen. Por eso vamos a hablar igual en otro capítulo de la depresión. Los síntomas físicos pasan a veces, fallece un familiar y ya inmediatamente están los síntomas físicos. También pasa. Por eso hay que elaborar bien el duelo, para que sea un duelo normal. Y evitar la depresión y las ganas de morir. Porque pasa, sabemos que acá en Chile igual existe una alta tasa de suicidio en personas mayores. Y quizás también pueden venir de un duelo no resuelto. ¿Ya? Por eso, importante vivir el duelo normal. Otros síntomas de un duelo complicado es muchas ansias por su ser querido fallecido. Al principio, como les dije, es normal, pero cuando pasan años y tener esa necesidad, esa ansia de verlo a cada momento, a cada instante, a cada hora, hay que tener ojo. Pensamientos o imágenes que se meten en mi cabeza de mi familiar a cada momento, a cada rato, a cada instante. Hay que tener ojo, porque es bueno recordar. Es bueno saber que, él fue el que, las historias, él fue el que construyó esto, lo recuerdo en los aromas, lo recuerdo en mi casa, pero siempre desde una perspectiva positiva. Pero ojo cuando estos pensamientos, estas imágenes se meten en mi cabeza y no son positivas. Cuando todavía niegan la muerte, todavía no lo creen, también hay que tener ojo, porque han pasado allá harto tiempo o años. Quizás es menos, pero pasa. Hay gente que le pasa. Imaginar que tu ser querido está vivo. También hay que tener ojo ahí. Imaginar que está vivo. ¿Ya? Es diferente si es como un ser, como de un espíritu, que las personas que a veces la vienen a ver es distinto, porque personas que viven esos procesos es distinto a imaginar que está vivo. ¿Ya? Hay que tener ojo. También buscar a tus seres queridos en lugares familiares. Es normal al principio, pero ya más adelante hay que tener ojo cuando pasan años. Evitar cosas que le recuerden a su ser querido. Tampoco hay que evitar recordar. Es bueno recordar, como ya les dije, como hablar con la señora Isabel, es bueno recordar cosas, recordarlo. No hay que evitar. También hay que tener cuidado cuando hay rabia extrema o amargura. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, cierto? Sí. Sí, ya que ven. Cuando hay rabia extrema o amargura en años que han pasado, también
cuidado. Sentir que la vida no tiene sentido al principio es normal, pero ya cuando han pasado años y mi vida ya no tiene sentido, pida ayuda. Autorreprocharse, seguir autorreprochándose. Después de que han pasado años, se sigue autorreprochando, quizás mi culpa, quizás yo fui mala madre, quizás fui mala esposa. Cuando han pasado años, también hay que tener cuidado con esos autorreproches. Y dificultad para hacer actividades básicas de la vida. Por ejemplo, bañarse, le cuesta. Hay personas con depresión que les cuesta bañarse, les duele inclusive el cuerpito. O la cabeza, el pelo duele. Todas estas cositas chicas hay que tener ojo, que ya no están pasando como de una normalidad, hay que tener ojo. Sí, como lo dije, lo vuelvo a repetir. Mucho tiempo, casi todos los días, de manera intensa y prolongada, siente pena, tristeza, dolor, puede estar pasando quizás por un duelo complicado. Cuando han pasado harto tiempo ya después de la muerte de su familiar. Cuando se dificulta las tareas, cuando ya no tiene fuerza para lavar la loza, cuando no tiene fuerza para tomar al nieto, cuando no tiene fuerza para ir a la esquina, cuando no tiene fuerza para tomar un teléfono. Cuidado, ojo también. La tristeza que les decía, que lo busque en todos lados. Por todos lados lo está viendo. Al principio, bueno, disculpen por ser repetitiva, pero sí, me gusta como repetir para que no se olviden estas cositas. Al principio, es normal buscar por todos lados, buscar dónde que se parece, o un hombre que era muy parecido físicamente y es tan parecido, ¿será él? Hay que tener ojo, porque es distinto encontrar parecidos a buscar personas parecidas a nuestra familia que a estar buscando a alguien que se parezca para recordarlo como si estuviera vivo, cuando han pasado años. Soledad, sentir una intensa soledad. En estos tiempos de pandemia, esta soledad intensa, vuelvo a repetir, como si se muere un familiar en pandemia, es súper complicado, por eso existe ahora muchas personas con depresión, post-COVID, post-pandemia, post-cuarentena, duelos no resueltos, que el próximo jueves vamos a hablar de estrategias de cómo poder resolver estos duelos que no se han podido resolver o si les llegara a pasar, cómo pudieran hacerlo o ayudar a otros a resolver sus duelos. Las personas que piensan que no hay un futuro, también hay que tener cuidado. Se sienten como un robot, actúan, me levanto a tal hora, hago esto, me acuesto, todo automático. También hay que tener ojo. También cuando se está empezando a beber, no es malo tomarse un traguito, no tiene nada de malo, pero ya cuando empieza a aumentar este consumo de alcohol, hay que tener cuidado. Señorita Daisy, me dejó ¿Ya? un poco preocupada. Señora Isabel, Sí, yo, Isabel, ¿ya? en relación a mi padre, yo siempre me fijaba, y todavía me fijo en las manos de los hombres, ¿ya? Mi marido tenía las manos porque ya falleció, tenía las manos muy parecidas a las de mi padre. Y eso fue una de las primeras cosas que me gustó de él, ¿entiendes? Que me hizo sentirme atraída hacia él por sus manos. ¿Eso es un duelo complicado? ¿Es una simple acción nomás? Es una simple porque usted no lo buscaba, es parecido. No, yo empezando éramos colegas, Por trabajábamos eso, pero ¿ya? y algo hace con las manos y le miro las manos y al tiro mi pensamiento voló a las manos de mi padre. Pero fue en ese minuto, no es que yo anduviera por todas partes, en las micros.
buscando manos de mi padre, no. En ese minuto, recuerdo, ya hace más de 45 años, que él toma un libro, ya en la sala de profe, y yo les miro las manos, por Dios que las encontré parecidas a las de mi padre. Es que eso es diferente porque yo lo que decía, es distinto ver a alguien en la calle o las manos que se encuentran parecidas a estar buscando a mi padre en otras personas. Ah, no. ¿Se puede comprender No. la diferencia? Sí, Es no, distinto fue que una una coincidencia. fue algo que se dio en ese minuto, Exactamente. que estábamos relativamente cerca, él pesca un libro y yo veo que las manos, ¿ya? Y ahí, eso, nada más, pero... Sí, exactamente. A ver, un ejemplo, no, porque es distinto, No. porque se coincidió. Coincidió, Claro, porque nunca todos he podemos... andado, claro, nunca he andado buscando manos así, a ver, muéstrame sus manos. No, Por eso esa es la eso creo que no. diferencia. Por ejemplo, a mí me pasa que hay un hombre que a veces vive cerca donde vivo yo que se parece mucho en el aspecto físico a mi papá. Y mi papá falleció hace 2 años. Y resulta que a veces lo veo y yo digo, es tan parecido, es como si fuera él, pero de lejos, pero no lo ando buscando. Fueron coincidencias que lo vi. Claro, Se notan momentos. Se dio que justo el hombre iba a pasar siempre, no solamente con las personas fallecidas, sino que con los vivos igual, que a veces, uy, que se parece a tal persona. Es distinto que yo ande buscando, es que voy a buscar a alguien que se parezca a veces inconsciente en todo caso, pero en su caso yo creo que se dio, fue coincidencia. Sí. Y siempre hay que tener ojo que cuando los síntomas no es que sea uno y siempre hay que juntar varios síntomas. ¿Ya? ¿Se puede comprender? Pues para un duelo complicado, la idea es que hayan varios para conformar que quizás podría ser un duelo complicado. Pero, por ejemplo, si usted dice, siento que no es justo vivir, eso sí, igual hay que tener ojo, porque ahí ya estamos hablando de que algo está pasando, porque son situaciones fuertes. Si siente que la vida ya no tiene sentido. Pero siempre hay que ir buscando si hay varios síntomas para quizás poder hablar de un duelo complicado. ¿Se puede comprender? Sí. ¿Entiende lo que hablo? Pero algunas Se entiende. personas, igual vale, en todo caso, igual algunas personas, es que por eso yo digo siempre, vuelvo a repetir, cada persona es un mundo. A veces hay que juntar como varias cosas porque quizá puede lo que sientes por un duelo complicado, o puede ser que quizás está pasando por otra cosa en su vida, o quizás solamente un síntoma diga que quizás está con un duelo complicado. Por ejemplo, que ya no tiene en la vida sentido. Claro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, de estar buscando personas, buscando a mi persona fallecida, es distinto a encontrar parecido o justo que era parecido y se parecía mucho. Sí. ¿Se comprende, señora Isabel? Sí, perfectamente. Ya, No, yo creo que está así, está bien. ya, qué bueno. Cualquier cosa me preguntan, dudas, confusiones, por favor. También otra de los síntomas es comportarse después. A veces pasa que algunas personas adquieren como no quieren olvidar, inconscientemente se empiezan a comportar como una persona fallecida. Es igual, hay que tener ojo. O adquirir los hábitos de la persona, quizá, pero capaz que no sé, un ejemplo. Mi marido era muy bueno para fumar, pero yo no fumaba. Y han pasado 5 años y ahora fumo. ¿Y por qué fumas? No, porque me gusta fumar. Entonces empiezo a recordar que me gusta, inconscientemente empiezo a recordar a mi marido que fumaba. ¿Se entiende? Entonces hay que darnos cuenta si estamos tomando conductas o hábitos de mi marido o mi familiar, mi padre fallecido, que también puede ser que algo no esté funcionando bien, que algo esté pasando.
¿Ya? Quizá darnos cuenta de eso quizá va a ser difícil porque es como bien inconsciente darnos cuenta de eso, pero si alguna persona se puede dar cuenta de eso, igual es importante. O ustedes que se den cuenta que una amiga está adquiriendo los mismos hábitos que el marido que falleció, decirle, de alguna manera poder decirle, que eso igual se va a enseñar en la otra sesión, de cómo decir, cómo ayudar a los demás, qué decir, qué no decir. También otro síntoma es no poder aceptar lo que significa la muerte. No pueden aceptar la muerte. No les gusta la palabra muerte o lo que significa, que a veces para algunas personas significa descanso, paz. Es difícil más en esta sociedad. La muerte cuesta como hablar de esos temas delicados. No gusta. Y otro síntoma que igual es importante es sentir que su vida no debería seguir. ¿Ya? No tengo derecho a seguir con mi vida. ¿Cómo voy a seguir con mi vida si no tengo a mi familiar? Al principio es normal, después de los años, si sigue esto, hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuándo debo pedir ayuda profesional? Pide ayuda profesional si cumple con estos síntomas nombrados, ¿ya? Se han pasado años, a veces meses, con pena, con tristeza, con angustia, con desesperación, con ganas de no seguir viviendo, con pensamientos suicidas, ¿ya? Señorita, disculpe que yo la interrumpa. Ya. Tuve 2 duelos. El primero fue mi hijo, que me falleció de 17 años. Ya. Entonces yo sufrí mucho con él, mucho. Porque ahora ya hace 39 años que se me fue. Lo sufría mucho, no quería acordarme de él, no quería ver fotos, nada. Hice sufrir a todos mis hijos. Y ahora hace 3 años que se me fue mi marido, de broncopulmonar, donde fumaba mucho. Pero Ya. con él ha sido distinto porque como que estoy viéndolo, tengo fotos de él, lo recuerdo, y no me ha pasado tanto dolor como con mi hijo, porque con mi hijo todavía sufro, y no sé si es más doloroso el hijo, no entiendo. Pero con mi marido, como lo paso viendo en la foto, y no sufro, sí, pero no tanto como cuando se me fue mi hijo. Y a él hace ya 39 años que lo tengo allá, que fue una muerte muy rápida de él. Que me falleció aquí en la casa. Ya. Un momento a otro, yo estaba trabajando. Cuando me avisaron que él ya falleció aquí en la casa, él mismo se suicidó, fue de horas que yo me fui a trabajar. Y cuando en la tarde me van a avisar al trabajo, ya yo lo encuentro en el hospital que haya fallecido. Fue todo tan rápido, entonces ese sufrimiento yo todavía lo tengo. Me acuerdo de él. Y de mi marido, sí, también la sufrí harto, pero lo miro en las fotos y no es tanto el dolor como mi hijo, que todavía yo a él lo recuerdo. No he podido todavía elaborar el No me he podido conformar de él porque fue por horas, porque yo me fui a trabajar y después ya me avisan que se me había suicidado aquí en la casa. Así que ese dolor y todavía lo tengo. No hace nada mucho que salí a San Antonio y mi hermana tenía fotos de él. Yo hacía, desde que falleció, que yo no lo había visto. Y ella me muestra una foto sin saber que yo no lo había visto y me dio una cosa tan grande como que me iba a desmayar, pero me quedé calladita nomás para que no se dieran cuenta, porque ya como que se me estaba olvidando la imagen de él donde yo no lo había visto y no quería que me lo mostraran. Y todavía tengo ese dolor, me acuerdo. Yo voy todos los domingos a verlo, ahora voy a ver a los 2, pero ese es lo que me pasa a mí. Siento un dolor, una pena, una tristeza. Sí, una pena donde yo no estuve con él, no lo vi, no lo pude ayudarlo. A lo mejor eso es ese sentimiento grande que yo tengo por haber salido a trabajar y lo perdí. Yo creo que
Yo creo que no ha podido elaborar todavía su duelo, no ha podido encontrar como una respuesta a su duelo. No la podía encontrar. Señorita, disculpe que interrumpa, yo soy la hija de la señora Palmira. Ya. Mire, yo entiendo más o menos a mi mamá lo que trata de explicar, que ella vivió 2 duelos de distintas formas. Por ejemplo, cuando mi hermano falleció, del Ya. tema nunca más se habló. Fotografías de él ya no habían. Todo se escondió, no se habló nada. Entonces ella siente que eso fue más doloroso, porque ahora en cambio con mi papá, los nietos, nosotros los hijos, tenemos fotos, videos, los vemos, hablamos de él, nos recordamos cosas, aventuras que vivimos con él. Entonces ella piensa que por eso a lo mejor no fue tan doloroso como lo de mi hermano, porque se habló como algo más normal, como compartimos más esa experiencia que la otra que fue así tajante, nunca más se habló del tema de nada. Sí, No había ropa de él, no habían fotos, nada, todo se escondió, todo se guardó, esas cosas se perdieron incluso, no quedaron recuerdos. Entonces, esa es lo que ella quería compartir, la diferencia, que a lo mejor aguantarse y no hablar del tema es más doloroso que abrirlo y compartirlo. Y señora Palmira, ¿usted cree que sería importante poder elaborar ese duelo ahora? Para mí no. No, ella dice que de tratar de solucionar ese dolor que usted tiene, de arreglarlo. Sí, a lo mejor puedo, no sé, porque como le digo yo, hace un mes que vi la foto de él y me dio una cosa tan grande también, porque ya no, como que se me estaba yendo la imagen de su carita de él, pues sí, ya 39 años. Sí, la otra semana vamos a hablar de estrategias, ¿ya? Pero yo aparte le recomiendo que pueda intentar elaborar ese duelo con lo mismo que dice su hija y lo que hemos hablado, expresar, elaborar, volver a construir eso que no se vivió, lo típico de un duelo, lo que se realiza, pero también le sugiero que quizás pueda pedir ayuda con algún profesional. Sí, me he tratado harto también, incluso de que él falleció, que me dejaron con una pastilla de esa para los nervios, que todavía la tomo, y si no la tomo me desespero. Ya todos esos años tomando una pastilla para los nervios. Pero me viene bien con tratamiento, todo, y además que soy un poco nerviosa también, todo se me junta. Ahora, primera vez que estoy hablando, porque acá me conocen los jóvenes, como soy yo, me gusta sí compartir con todo lo que dicen. Cuando he estado con las enfermeras, con todo me gusta, pero yo tengo bien poca personalidad para conversar y explicar lo que yo siento. Como que me da vergüenza decir las cosas que yo siento. Te agradece, señora Palmira, y lo bueno es que está su hija. Entonces, esto igual le va a ayudar a ella para que ella pueda empezar igual a poder apoyarla y empezar a elaborar este duelo. Pero usted dice que está con tratamiento psicológico o no, que vaya o no, o solamente de remedio. No, lo que pasa es que ella acude, disculpe que interrumpa de nuevo. Sí, no está bien. Asiste a la salud mental que hacen en el consultorio, pero de ir a psicólogo y cosas así, no, nunca nadie se trató sobre ese tema, que de años atrás, como mi mamá le decía, 39 años, antes esas cosas no se hacían. No, pues, no por ejemplo, yo tenía 10 años cuando pasó esto. Yo creo que entonces, nadie se trató, nadie. Ahora somos 4 hermanos porque nació un hermanito después de que falleció mi hermano mayor, pero en ese tiempo éramos 4 y quedamos 3 y ninguno de los 3 nos tratamos tampoco. Y como dice mi mamá, fue una muerte muy trágica. Pues entonces, yo creo que lo importante sería empezar a sanar ese dolor. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo acá en este taller le estoy dando pautas de qué hacer, pero siempre hay que llegar más allá. Son 2 sesiones de este tema del duelo, después vamos a hablar de depresión, pero la idea es ahondar más, seguir. Claro. Y lo que yo pienso también es que como que yo me hallo culpable por haber salido a trabajar
y haberlo perdido, porque yo estaba trabajando cuando me van a avisar lo que a él le pasó Es en que el es un baño. Bueno, me da pena sentimiento- decirlo lo que cómo fue. No, Lo- Así pero que, no es culpable. entonces Lo yo que medio culpable por haberlos dejado solos, porque yo jamás ella salido a trabajar y la necesidad económica me hizo salir, dejarlo y después encontrarme con esto que no hacía ni un mes que estaba trabajando afuera, y cuando llego me van a avisar y lo encuentro ya fallecido a él. Entonces ese es ese dolor que yo tengo y me echo la culpa yo. Esa elaboración, igual lo idea es sanar eso, ese Sí. autorreproche. Y me cuesta porque ahora no quiero salir, me da miedo salir de esos años, no puedo salir, dejar la casa sola, me convidan que salga, no puedo porque me da miedo que si voy a salir voy a encontrar otra cosa igual. Y no se me quita eso, no hay caso. Que ahora que estoy viuda me convidan a salir mi hijo, porque para mí son un 7 mis hijos, todos los 4 que tengo. Pero yo no puedo salir de la casa, me desespero, me da miedo salir y dejarlos solos, que ya están todos ya casados. Pero es un miedo que tengo de dejar la casa sola. Señora Palmira, lo importante es que yo creo que usted quiere comenzar ya a hacer un proceso. Ya es un avance, señorita, porque mi mamá nunca había hablado de este tema así No, tan pues, abiertamente. Primera vez que lo estoy hablando con usted. ¿Y cómo se siente? Ahora me siento así bien, desahogado un poco, porque nunca he hablado, a mí me conocen los jóvenes también, que yo soy bien corta así de genio, y ahora no sé qué me pasó por hablar todo lo que le estoy diciendo. Yo le Como le recomiendo, digo yo, que desde entré al grupo, que ahí me cambió todo. Tengo como más para hablar, todo eso, porque yo nunca me gustaba hablar, y ellos me han llevado bien buen camino los jóvenes ahí, porque me explican las cosas, todo. señora Sobre todo, Palmira, como le dije yo, don Ale, que él fue el primero que me hizo, hasta mi marido lo integró en el grupo, yo lo acompañé, él me aconsejaba por vez que yo llevaba a mi marido, así que por eso yo le digo que yo en el grupo estoy muy conforme y contenta con todos los jóvenes que están ahí. de a poco hay que empezar a buscar el estar mejor. Sí, ¿no? trato, pero a veces no puedo, me da vergüenza hablar las cosas. Y Y ahora de- mi hija me decía, diga mamá, pero yo como que me corto para hablar las cosas. Y ahora por eso ella me está ayudando, porque yo Sí, necesito a lo mejor importante. decirlo y no puedo. Eso es lo que a mí me pasa. Es que a ver, voy a ser de vieja metiche. Yo pienso de que uno no tiene que tener miedo en hablar. Estamos todos más o menos con la misma edad, con las mismas inquietudes, con los mismos miedos, ¿ya? Sí. Yo creo que al hablar uno se desahoga, No sé, eso es cierto, pero es que yo soy bien corta para eso. se enfrentan Eso. los miedos. Yo Sí. siempre, cuando participo, por ejemplo, en el club de adulto mayor, siempre trato de que las socias hablen, opinen, no se Bueno. guarden sus pensamientos, porque muchas veces el guardar sus cosas hace más daño. Sí, ¿ya? sí, eso es cierto, sí, sí duele más, eso sí. Hay que demostrar las emociones. Tengo rabia, demuestro mi rabia. Tengo pena, lloro si tengo ganas de llorar. Yo creo que Lo que hemos hablado. mira, una simple opinión nomás de una mujer que ya tiene la experiencia de la vida, ¿no? No culparse porque salió a trabajar. Entonces, todas las mujeres del mundo que salimos a trabajar dejando en manos ajenas a nuestras guaguas, ¿ya? Sí. Que el postnatal antes era de apenas 3 meses, los dejábamos guaguitas y salíamos a trabajar, ¿se fija? Entonces, ¿por qué sentirnos culpables si estábamos ayudando a trabajar? Eso es lo que a mí nunca se me puede olvidar, eso. Lo tengo metido en la cabeza eso y no puedo. Ahora me gustaría que... Yo creo que el hecho de... quién sabe qué pasaba por la mente de su hijito y ellos se ciegan cuando se tratan de quitar la vida, ellos no piensan en el dolor que van a causar, que van a truncar su vida, no, entonces no se siga culpando, no, porque se está haciendo daño. Mire,
los últimos años de su vida que Dios le está regalando, vívalos a fondo. No se encierre, porque la vida sigue siendo hermosa a pesar de todo. Sí. Eso quería Sí, decir. muchas gracias, señora Isabel, por sus palabras. Gracias, yo le doy también. Sí, señora Palmira, a mí me gustaría que ya, como está dando este paso, me gustaría que pudiera buscar ayuda, quizás con un psicólogo, lo voy a recomendar, ¿ya? Que pueda hablar con Manuel, que la pueda orientar. Yo voy a hablar acá igual que se le pueda, voy a hablar de su caso, ¿ya? Gracias, Que pueda gracias. buscar más ayuda, porque ya se abrió ya, está empezando a abrirse, y la idea es que, como Mm, dice la señora Isabel, que empiece a vivir. sí. No olvidar, Claro. no Me costó olvidar. harto decirlo, pero lo dije con la ayuda de mi hija, que ella me dijo, dígalo, lo dije. Así que, Sí, no olvidar, sí, ¿ya? Y ojalá que esto le esté ayudando. Esto va a quedar igual acá para ustedes, este material, para que lo tengan y para que vea igual que el sentirse culpable. Hay gente que se siente culpable, sí, pero son sí, solamente emociones que no son reales, sí, ¿ya? pues sí, yo siempre me he sentido culpable y ya van a ser 40 años. Sí, yo creo que ya es hora de caminar, de avanzar, ¿ya? Y lo bueno es que ya subió un peldaño con su familia, que es importante. Sí, Así yo con que mi la familia no felicito. tengo nada que decir, sobre todo mis hijos, son un 7, me han ayudado mucho. Sí, la felicito, Mucho, señora mucho. Palmira. Así que espero verla en la próxima sesión, que ahí vamos a Sí. llegar a las técnicas, a qué hacer, ¿ya? Ya, Esto le va muchas a ayudar gracias. a todos, pero yo siempre digo que pidan más ayuda, ¿ya? Ya, Siempre cuando se sientan mal, pidan más ayuda más profunda. En este caso, ya, la señora Palmira, que pueda buscar, que le puedan otorgar ahora con un psicólogo, a ver qué se puede hacer. La señora Isabel igual está esperando ahorita. Esperamos que se pueda, ¿ya? Que le den le otorguen una hora. ya, muchas gracias. Se estará escuchando Manuel, pero para que la puedan integrar, ¿ya? Ya, No sé ya, si muchas gracias. lo desea, ¿cierto, señora Palmira? Sí, Ya, sí, porque este taller ayuda, pero siempre es mejor más ayuda, porque por ejemplo, hablar de duelo es mucho, demasiado, sí, son meses de profundización, de estructuración, de cambio, es mucho trabajo, es mucho. Entonces, 2 sesiones se entregan como pinceladas de lo que se pueden hacer y la otra persona tiene que decidir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Ya? ya, Así que, señora Palmira, la felicito por el paso que está dando, que es muy grande, y a su hija igual la felicito por estar ahí para su mamá. ya, muchas gracias. Así que por ahora vamos a cerrar. Nos faltó mitos y verdades, pero la vamos a averiguar en la próxima sesión ya. Vamos a cerrar por ahora. Esto fue más introductorio para entender los procesos, ¿ya? Y la otra semana vamos a terminar con mitos y realidades y estrategias. ¿Qué Ya, hacer? ¿Cómo muchas elaborar gracias. mi duelo? ¿Ya? Muchas gracias. Espero que hayan estado conformes, que se vayan contentos, no contentos quizás, pero conformes, ¿ya? Y que cualquier cosa me preguntan, cualquier duda, este jueves a las 9. Recuerden que Ya, estamos de nuevo, sí, ¿ya? Siguiendo ya, con el tema del duelo. ya, Muy muchas bien. gracias. Cualquier cosita, saben, ya pueden preguntarme. Así que nos vemos el jueves. Me despido con Muy ustedes, bien. que Ya, descansen. muchas gracias. Chao, señora Palmita. Ya. Chaito, gracias. A ver, chao. Chaito. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. ¿Cómo se llama? Ah, bien.